Un saludo, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Divina Misericordia Miami, transmitiendo desde el santuario, la casa de oración de la Divina Misericordia en la Arquidiócesis de Miami. Continuamos con las meditaciones y enseñanzas sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios. La presentación de hoy será sobre el 7º mandamiento: no robarás. Este mandamiento ordena la justicia y la caridad en el manejo de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Con relación al bien común, exige el respeto de los bienes de la creación, ya que están destinados a todo el género humano, y exige también el derecho de propiedad privada. Al comienzo, Dios confió al hombre la tierra y sus recursos para que los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. La apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas y ayudar también a cada uno a atender sus necesidades. El derecho a la propiedad privada, adquirida por el trabajo o recibida de otro por herencia o por regalo, no se opone al destino universal de los bienes, es decir, a toda la humanidad, que continúa siendo primordial, aunque se exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. La autoridad política tiene el derecho y el deber de regular, en función del bien común, el ejercicio legítimo del derecho de la propiedad. En materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza para moderar el apego a los bienes de este mundo. También de la virtud de la justicia para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido. Y también de la solidaridad, siguiendo la regla de oro del Señor, que siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de que nosotros nos enriqueciéramos con su pobreza. Vamos a ver acciones prohibidas por el 7º mandamiento. Para empezar, vamos a hablar del robo. El robo, que quiere decir apropiarse del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Hay ocasiones en que la necesidad urgente requiere la adquisición de bienes ajenos, tales como la necesidad de alimentos, de medicinas, de donde poder recostar su cabeza, o la necesidad de vestir. En estos casos no se consideran robo. Adquirir o retener injusta y deliberadamente bienes prestados o objetos perdidos también es una de las acciones prohibidas por el mandamiento. También está prohibido defraudar en el ejercicio del comercio. También en pagar salarios injustos. También está prohibida la especulación, es decir, elevar los precios especulando con la ignorancia o la necesidad ajenas. También son moralmente ilícitos la especulación en detrimento ajeno, detrimento ajeno. También la corrupción, la apropiación arbitraria y el uso privado de los bienes sociales de una empresa, por ejemplo. También los trabajos mal hechos, el fraude fiscal,
la falsificación de cheques y de facturas, los gastos excesivos, el despilfarro, todo esto entra de ese aspecto moral del mandamiento. También tenemos o encontramos infligir voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas. Eso también es contrario a la ley moral y exige reparación. También las promesas deben ser cumplidas y los contratos deben ser rigurosamente observados en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justo. También los contratos comerciales, sobre todo los de compra o venta, así como los contratos de alquiler o de trabajo, deben ser hechos y ejecutados de buena fe. Los contratos han de estar sometidos a la justicia, tanto a la justicia conmutativa como la justicia legal y la justicia distributiva. Vamos a hablar de la justicia conmutativa, a lo mejor ese término no lo hemos escuchado antes, pero se trata de las leyes que regulan los intercambios entre las personas respecto a sus derechos exactos. La justicia conmutativa obliga estrictamente y exige la salvaguardia de los derechos de propiedad, el pago de las deudas y el cumplimiento de obligaciones libremente contraídas. Sin justicia conmutativa no es posible ninguna otra forma de justicia. La injusticia cometida de acuerdo con la justicia conmutativa exige la restitución del bien robado a su propietario para ser reparada. Están igualmente obligados a restituir en proporción a su responsabilidad y al beneficio obtenido todos los que han participado de alguna manera u otra en ese robo o que se han aprovechado del robo a sabiendas. Pasando a la justicia legal, esta justicia legal es la que se refiere a lo que el ciudadano debe equitativamente a la comunidad, ¿no? Equitividad a la comunidad. Y la justicia distributiva, ¿no? Esa es la que regula lo que la comunidad debe a los ciudadanos en proporción a sus contribuciones y a sus necesidades. Vamos a ver otro término ahora, que está prohibido también. La esclavitud de seres humanos. Menospreciar su dignidad personal, comprarlos, venderlos y cambiarlos como mercancía, está prohibida por el séptimo mandamiento. Es un pecado contra la dignidad de la persona o una fuente de beneficio. Un pecado contra la dignidad de la persona. O de aprovecharse como una fuente de beneficio, el estar en la esclavitud de los seres humanos, pobrecitos. Ya la esclavitud que conocíamos de hace siglos no está prácticamente eliminada, ¿no? Pero todavía ahora se ve la esclavitud de las personas, de las jóvenes, las muchachas, que las esclavizan, las utilizan, personas que abusan de esas personas que les hacen trabajar en sus hogares y se aprovechan de que no están lícitamente
haciéndolo, entonces con miedo y con temor, pues prácticamente las esclavizan. Hay otras acciones a las que tenemos que prestar también atención, pues están íntricamente relacionadas con el séptimo mandamiento. Son las que tienen que ver con la justicia social, a la luz de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Cuando la Iglesia cumple su misión de anunciar el Evangelio, ella enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la enseñanza de Cristo. En materia económica y social, la Iglesia expresa un juicio moral cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Su misión es distinta. La misión de la Iglesia es distinta de la que ejercen las autoridades políticas. La Iglesia siempre se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas. La doctrina social de la Iglesia se desarrolló en el siglo XIX, cuando se produce ese gran encuentro entre el Evangelio y la sociedad industrial moderna, cuando surgen nuevas estructuras para la producción de bienes de consumo, así como una nueva concepción de la sociedad, del Estado y de la autoridad, y nuevas formas de trabajo y de propiedad. La enseñanza social de la Iglesia se articula a medida que la Iglesia interpreta los acontecimientos que se producen a lo largo de la historia, y lo hacen basada a la luz de la verdad revelada por Cristo Jesús y con la asistencia del Espíritu Santo. La Iglesia nos enseña, por ejemplo, que todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente por los factores económicos resulta contrario a la naturaleza de la persona humana y de sus actos. Una teoría que se basa exclusivamente en la ganancia y el enriquecimiento como el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. El apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social en estos momentos. La Iglesia nos enseña también, por ejemplo, que todo sistema que se enfoca y se centra en la organización colectiva de la producción, sacrificando los derechos fundamentales de la persona, es contrario totalmente a la dignidad del hombre. Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al lucro, esclaviza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo. El ateísmo. No podéis servir a Dios y al dinero, nos dice el Evangelio. La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas con los tiempos modernos, tales como el comunismo, el socialismo. La vida económica no tiende solamente a multiplicar los bienes, nos enseña la Iglesia, los bienes producidos y aumentar el lucro o el poder. No es lo único a que está dedicada. Está ordenada ante todo al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. La actividad económica, también dirigida según sus propios métodos, debe moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral, según la justicia social,
a fin de responder el plan de Dios sobre el hombre. También hay otro término que vamos a compartirlo con ustedes dentro del contexto de este mandamiento: el trabajo humano. El trabajo humano que procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar la obra de la creación dominando la tierra. Cada cual debe poder sacar del trabajo los medios para sustentar su vida y la de los suyos, y para prestar servicio a la comunidad humana. Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica propia y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos. También la vida económica se ve afectada por intereses diversos, con frecuencia opuestos entre sí. La Iglesia recomienda, en la justicia social, será preciso esforzarse para reducir estos últimos, ¿verdad? Estos últimos, mediante una negociación que respete los derechos y los deberes de cada parte, con la presencia de los responsables de las empresas, los representantes de los trabajadores, por ejemplo, de las organizaciones sindicales, y en caso necesario, pues utilizar un arbitraje. La responsabilidad del Estado, nos enseña la Santa Madre Iglesia, es garantizar la seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y por tanto se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente. Otra responsabilidad del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. También hablando sobre los responsables de las empresas, nos dice el séptimo mandamiento, ¿no?, que están obligados estos responsables de las empresas a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias de las empresas. Sin embargo, estas son necesarias. Las empresas tienen que ganar también porque permiten realizar las inversiones que aseguran el porvenir de ellas mismas, de las mismas empresas, y garantizan los puestos de trabajo, ¿verdad?, para los empleados. También hablamos del acceso al trabajo y a la profesión. Este acceso debe estar abierto a todos, sin discriminación injusta. La sociedad debe, por su parte, ayudar a los ciudadanos a procurarse un trabajo y un empleo. Hablemos también del salario justo. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia. El trabajo debe ser remunerado de tal modo que se den a los empleados posibilidades de que ellos y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. También vamos a hablar de la huelga, las huelgas, ¿no? La huelga es moralmente legítima cuando constituye un recurso inevitable para obtener un beneficio justo y necesario. Resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencias o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos que no están directamente vinculados con el trabajo, con las condiciones del trabajo, o contrarios al bien común. Es injusto no pagar a los organismos de seguridad social, Social Security,
las cuotas establecidas por las autoridades legítimas, que son las autoridades del gobierno. También podemos tratar sobre el despido del empleo. A causa de la huelga es casi siempre un atentado contra la persona despedida y una amenaza para el equilibrio de su vida. Además del daño personal padecido de ese despido, se derivan riesgos numerosos para su vida, para la vida del despedido. Y para concluir, tenemos que recordar que Dios bendice a los que ayudan a los pobres y censura a los que se niegan a hacerlo. Da al que te pide y no vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Evangelio de San Mateo 5:42. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Mateo 10:8. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres y lo hará en el juicio final, el juicio personal y final que se celebra al final de nuestra existencia aquí en la tierra. Y el Evangelio nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me visitaron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 36. La buena nueva, anunciada a los pobres, es el signo de la presencia de Cristo. Y con esto, mis queridos hermanos, pues terminamos con el contenido del séptimo mandamiento de la ley de Dios y decimos: Jesús, en ti confío.